Hurtado. Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Bohórquez Hurtado. ¿Puede el condominio o negocio prohibir el estacionamiento de vehículos al frente del inmueble? En múltiples lugares, al frente de los negocios y de los edificios en condominio, los propietarios, los administradores y los empleados de estos suelen colocar al frente del inmueble conos, parales, banderas, cadenas, cauchos o cajas de cartón, incluso basura, para impedir el estacionamiento de vehículos automotores diferente a los que esas personas consideran con derecho a estacionarse en esa parte de la calzada. Algunos propietarios de los inmuebles alegan que ese es su frente y que ellos pagan el derecho de frente a la alcaldía y que por tal razón consideran que tienen el derecho de hacer lo que estamos comentando. Otros alegan razones de seguridad y de necesidad de servicios como el estacionamiento de vehículos en tareas de emergencia, como ambulancias, o el transporte de personas discapacitadas, o el llenado de tanques de agua o de gas. En realidad, el derecho de frente no existe. A medida que la legislación tributaria avanzó, se llegó a la conclusión de que el impuesto a cobrar a los propietarios de los inmuebles como impuesto al patrimonio inmobiliario se debía calcular según el valor del inmueble y que la distancia del frente no tenía mayor relevancia que la que ella implicaba en el valor del inmueble mismo. En realidad, el llamado derecho de frente, aunque ya casi ningún municipio llama a ese impuesto municipal con ese nombre, tampoco era ni es generador de derechos de dominio sobre la calle que está al frente del inmueble. ¿Cuál es la naturaleza de las vías públicas o calles? Conforme al artículo 538 del Código Civil, estas son bienes del dominio público y son aquellos que pertenecen a la nación, a los estados y a los municipios. Son bienes que están fuera del comercio, son inalienables, no se pueden vender, imprescriptibles e inembargables y no pueden ser objeto de aprovechamiento particular por ningún privado y están exentos de contribuciones y gravámenes. Los bienes del dominio público son de uso público de todos los ciudadanos, salvo aquellos que se encuentran dispuestos para el uso privativo de algunas funciones específicas del Estado, como por ejemplo los cuarteles militares. La Ley Orgánica de Bienes Públicos dispone en su artículo 6 que son bienes del dominio público los bienes destinados al uso público como las plazas, los parques, la infraestructura vial, las vías férreas, los caminos y otros. ¿Quién rige el uso de los bienes del dominio público? A cada uno de los entes del Estado que tienen atribuido un bien de dominio público le corresponde su administración y regulación conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes. En la Constitución está establecido que existe el patrimonio público municipal. Entre los bienes municipales, los que corresponden a cada municipio del país, están las calles y las vías urbanas. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a los municipios corresponde la ordenación urbanística, el turismo local, las plazas, parques, jardines, balnearios, ornato público, la vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas, entre otros. Esas competencias las ejercen los municipios a través de las ordenanzas que son las leyes locales. ¿A quién corresponde demarcar las zonas de estacionamiento prohibido y permitido? El artículo 16 de la Ley de Tránsito Terrestre señala que las autoridades administrativas del transporte terrestre a nivel nacional son el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de transporte, y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, y a nivel estatal y municipal son las gobernaciones y las alcaldías municipales y la alcaldía metropolitana, por intermedio de sus entes administrativos competentes en materia de tránsito en sus respectivas jurisdicciones. Es por eso que yo he afirmado que solamente los órganos administrativos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y de las alcaldías, así como la alcaldía metropolitana, en competencia concurrente pueden demarcar zonas de estacionamiento permitido o prohibido en las vías urbanas conforme a lo dispuesto en el artículo 381 del reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre.
¿Dónde pueden estacionarse los vehículos en las vías urbanas? Conforme al artículo 277 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, los vehículos se pueden estacionar en las vías urbanas en la orilla de la calzada, lo más cerca posible del borde, salvo en las vías de un solo sentido en las que se podrá situar el vehículo también en el lado izquierdo. ¿Dónde está prohibido estacionar vehículos? Mientras las autoridades no demarquen una zona determinada de las calles de la ciudad como zona de estacionamiento prohibido, no hay zona de estacionamiento prohibido salvo lo indicado en las normas de circulación del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre sobre las restricciones de estacionamiento en las aceras, en el paso de peatones, en las paradas de transporte público o formando doble fila con otro vehículo al frente de un garaje o estacionamiento, en las intersecciones de vía, en las cercanías de las esquinas, en los puentes, viaductos y túneles, cerca de un cruce ferroviario, en las curvas de poca visibilidad, en los sitios en los cuales se prohíban por parte de las autoridades administrativas de tránsito o las señales de tránsito como la blanca con una E tachada, con una raya roja metida dentro de un círculo, o bien cuando está pintado de amarillo el brocal. Y tampoco se puede estacionar un vehículo en cualquier vía por falta de combustible o en un canal de circulación de automóviles. ¿Podría haber responsabilidad por un daño emergente derivado del hecho ilícito de haber prohibido estacionar vehículos por un particular? Si se establece la relación de causalidad entre el hecho ilícito de prohibir por un particular, como la junta de condominio de un edificio, el estacionamiento de un vehículo, invadiendo la competencia exclusiva de las autoridades administrativas de tránsito, y la ocurrencia de un accidente que termine causando un grave daño a quien se le impidió estacionar, en mi opinión, sí podría ser exigible esa responsabilidad a quien cometió el hecho ilícito de impedir estacionar un vehículo sin tener competencia legal para ello. Poner conos para evitar que los conductores no estacionen sus vehículos al frente del edificio o del negocio en condominio es algo que, según muchos, lo hace todo el mundo y que siempre se ha hecho. Y eso es cierto, esa práctica es frecuente. La razón por la cual eso ocurre está en la ignorancia de los aspectos jurídicos relacionados con el asunto, pero la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. El hecho de que en nuestra sociedad se cometan asesinatos con frecuencia no implica que el asesinato sea una conducta lícita. En conclusión, los propietarios, administradores y empleados de negocios, así como las juntas de condominio, que suelen realizar esta práctica de señalar con conos y otros elementos espacios de la calle al frente del edificio para impedir el estacionamiento de vehículos de otras personas, deben cesar en esa práctica si no quieren continuar cometiendo violación de los derechos de los conductores de los vehículos, un hecho ilícito y usurpando las funciones que solo corresponden a los entes administrativos del tránsito terrestre. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com. Bueno, son las 8:20.